Completamente. Señoría, tiene usted la palabra para formular la pregunta. Muy bien. ¿Considera razonable el número de avales y préstamos concedidos por parte del Principado de Asturias a la empresa pública Sogepsa? Gracias. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, los avales y préstamos concedidos a Sogeca han sido respuesta a lo largo de los años de una parte de la política industrial que ha llevado o impulsado el Gobierno del Principado de Asturias a través de los distintos instrumentos de planificación, como era el Programa de Promoción de Suelo Industrial 2005-2008, el Programa de Espacios Industriales 2009-2012 y el último programa también de Espacios Industriales 2013-2016. Un aspecto fundamental de esa política de promoción del suelo industrial era disponer a disposición de las empresas suelo en precios competitivos, volúmenes suficientes y también dotación de aquellas infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo económico de Asturias. Por lo tanto, los avales y los préstamos a los que hace referencia son una garantía para ese desarrollo de nuevo suelo industrial que se impulsó a partir del año 2007 en el Principado de Asturias, que era una actuación prioritaria dentro de lo que era la promoción y el desarrollo económico de esta comunidad autónoma y que se trataba de implantar nuevas empresas en el territorio de Asturias, ampliar las ya existentes, tal y como fueron recogiendo los distintos acuerdos de concertación social. Se trata de avales y préstamos que están fundamentalmente, como sabe, concentrados en dos parques empresariales, en el de Boves y Lloreda, y estos dos parques empresariales estaban así recogidos como parques empresariales de interés regional en los distintos instrumentos de planificación. Incluso el parque empresarial de Boves había sido considerado una actuación urbanística prioritaria por el Consejo de Gobierno en el año 1998. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Corbas Mons tiene la palabra. Sí, señorías, creo que hemos planteado al Gobierno hoy una pregunta de muy difícil respuesta o de muy difícil contestación, ¿no? Tienen ustedes que hacer equilibrios. Mire, los datos de los avales y préstamos concedidos a Sogepsa a 30 de junio de 2016 son de difícil explicación. Mire, en 2007 y 2009 se concedieron a Sogepsa, y me van a permitir, señorías, que les dé estos datos que son clarificadores, avales por importe de 114.100.000 millones de euros. En concreto, 75 millones de euros para la actuación de Boves en avales y 39.100.000 para la operación de la vivienda en Gijón, ambas operaciones de suelo industrial. A 30 de junio, el riesgo vivo de ese conjunto de avales para el Principado es de 90.549.000 euros. En cuanto a préstamos, en diciembre de 2013, y tienen importancia las fechas, y diciembre de 2014, se concedieron a Sogepsa para el desarrollo de distintas actuaciones de suelo industrial préstamos por importe de 157.215.000 millones de euros, de los cuales el importe desembolsado dispuesto por parte de Sogepsa de estos préstamos a 30 de junio de 2016 es de 39.333.157 euros. Le digo lo de los préstamos de 2013 y 2014 porque yo creo que ya estábamos en plena crisis y ya se sabía lo que había con Sogepsa. Es decir, no me puede usted poner duda en un aval del 2007, pero vamos, en 2013 y en 2014 no. En resumen, el riesgo vivo entre préstamos y avales concedidos por el Principado a 30 de junio es de 129.882.157 euros. Cifras que ustedes me han facilitado en la contestación. Y mira, a nuestro juicio, yo quiero apuntarle claramente al Gobierno dos cosas. Una, el desastre que supuso para esta empresa pública el diseño de sus actuaciones de suelo industrial. Es evidente que fueron sobredimensionadas. Típicas, por otro lado, yo sé, señora consejera, que a usted le caen, si me permite la expresión, estos marrones, y usted no estaba, pero típicas operaciones dimensionadas en la época grandonista del señor Areces, ¿no? Y aparejadas a tal gestión. Y todo el riesgo lo es prácticamente sobre dos actuaciones, la Lloreda de Boves, usted lo ha dicho, y sobre el suelo industrial. Es el suelo industrial el que ha llevado a la ruina, o la política del suelo industrial el que ha llevado a la ruina a esta empresa. Pero es que, mire, ustedes no tuvieron la rapidez ni los reflejos de modificar o redimensionar estas actuaciones a lo largo del tiempo, que se podía haber hecho, sobre todo en Boves, cuando se vio que las cosas no iban bien, que había crisis o lo que fuera. Bueno, ustedes hablan de la crisis, nosotros creemos que fueron otras cosas. Con un agravante, señoría, que es que en el caso de Boves no saben ustedes ni lo que van a hacer con la actuación. Si la van a poder acabar, si no, cuándo. No saben ni lo que van a hacer, señoría.
Y en el caso de La Lloreda hay litigios pendientes que usted conocerá, y si no, que los cuente su compañera, que no me extraña que no venga hoy, la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, que pueden reproducir la situación kafkiana que hubo en Boves. Es decir, nos pueden condenar a pagos a la UTE en el caso de La Lloreda por incumplimientos en la obra. Mire, la segunda cuestión es que, dada la situación de indefinición en el futuro de esta sociedad, donde se ha empezado a tramitar ahora una ley para convertirla en pública en la sociedad 100%, que no sabemos si se va a aprobar o no en la Cámara, unida a una desastrosa gestión de la sociedad, convierte en riesgo real que estos avales y estos préstamos los tenga que acabar pagando el Principado. Señora consejera, prepárese, si le cae esto, con el tema presupuestario, a ver qué es lo que hace, porque no es imposible que esto ocurra, sino que es muy probable, ¿no? Y se lo decimos ya, ¿no? Es fácil que el dinero de los avales y los préstamos los acabe poniendo el Principado y por ende todos los asturianos. Y por último, señorías, viene una tercera cuestión, que es la responsabilidad política de esa gestión. Ya sé que la consejera del ramo cada vez que viene dice que esto fue la crisis, ahora la Unión Europea, y bueno, dirá lo que sea menos que fueron ustedes, ¿no? Dirá que Mariano Rajoy, quien sea, menos el Gobierno socialista de Asturias, que es quien tiene la responsabilidad. Igual hacen cuando en la gestión de la empresa se descubren irregularidades, despilfarros o ilegalidades en la gestión. Se los indica la sindicatura y ustedes son el Gobierno. Las tuvo que denunciar este grupo parlamentario porque ustedes no acuden a la justicia ni a tiros, ni cuando tienen los elefantes delante de las narices, señorías. Y mire, hoy, noticia en el periódico, la Fiscalía denuncia en el juzgado de contratos de Sogelsa. Todo eso ustedes no lo ven. La consejera del ramo no se entera ni de las irregularidades, ni de los coches oficiales, ni de los másteres que se pagan al gerente, ni de todas esas despilfarros escandalosos que sabía todo el mundo menos ustedes. Pero sobre todo, además, es que da la sensación de que ustedes no se enteran lo que ocurre en la sociedad. Bueno, pues mire, lo que es más grave es que cuando se destapan esas irregularidades, ustedes lo que dicen aquí es que son quienes las denuncian. Y es mentira, señoría. Y es mentira, señora consejera. Yo sé que usted es la consejera de Hacienda y Sector Público, pero ocúpese de controlar un poco qué es lo que ocurre en la sociedad. Lo que han hecho ustedes siempre es tapar esa gestión. Tapar y tapar las irregularidades e intentar alejarse de ellas. Esa es la realidad, ¿no? Con esta pregunta, señorías, lo que les quiero advertir es que el camino de esos avales y de esos préstamos tiene muy mal aspecto, señorías, señora consejera, tiene muy mal aspecto. Y es fácil, y será difícil de explicar, que 100 y pico millones de euros al final, como le decía, de avales y préstamos, los tengamos que pagar todos los asturianos de nuestro bolso, que es lo que va a ocurrir, por una mala gestión que no tiene o no genera, por lo menos para nuestro grupo parlamentario, ninguna duda. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno.